Buenos días, yo soy la doctora Silvia Foño, trabajo junto con la doctora Norma Kudmani como referentes del Programa Provincial de Control de Infecciones, y en esta oportunidad vamos a hacer una breve presentación para explicar cuáles son los elementos de protección personal que se deben usar en la atención de pacientes sospechosos o confirmados de COVID dentro de lo que sería el marco del Programa Provincial de Protección para el Personal de Salud, cuyo uno de sus objetivos es la capacitación del personal de salud expuesto. ¿Cuáles son las fuentes de transmisión de COVID-19 para el personal de salud? Los propios pacientes confirmados COVID-19 pueden transmitir, transmiten, contagian. Un paciente sospechoso que después se confirma. Pacientes que no entraban en la definición de caso, o tenían presentaciones o síntomas atípicos o no se sospechó. Los fluidos biológicos. El propio personal de salud infectado, un par que esté infectado. La comunidad en las áreas de circulación comunitaria, esto tiene que ver con la situación epidemiológica de cada región, de cada lugar, y las superficies o fomites del entorno del paciente, las superficies altamente tocadas con las manos. Los elementos de protección personal o el equipo de protección personal están destinados a impedir que los fluidos corporales alcancen nuestra ropa, la piel, las mucosas, las conjuntivas. Recordemos que el virus entra por los ojos y por la boca, nariz y boca, y es el puerta de entrada. Y así nos podemos contagiar. O sea que están destinados a formar una barrera para que esto no suceda. Pero también es muy importante saber que su uso inadecuado puede causar contagio. Por eso tenemos que aprender qué usar y cómo usarlos, cómo vestirnos, cómo desvestirnos, dónde y demás, y no tener una falsa seguridad. En esta diapositiva se ve una panorámica de los elementos de protección personal que van conformando los distintos equipos que se van a usar de acuerdo al nivel de exposición y a las tareas o las acciones que uno realice con un paciente sospechoso o confirmado. Entonces veamos cuáles son las precauciones que debo tomar cuando atiendo a un paciente sospechoso o confirmado de COVID-19. Entonces, primero debo analizar si el procedimiento que voy a realizar genera o no aerosoles. Si se trata de un procedimiento en el que no se van a generar o no hay riesgos de generación de aerosoles, entonces debo tomar las precauciones estándares, más precauciones de contacto, más las precauciones de transmisión por gotas. Si se trata de un procedimiento en el cual tengo el riesgo de la generación de aerosoles, entonces se deben tomar precauciones estándares, más precauciones de contacto y más precauciones de transmisión aérea. Dejamos un listado de cuáles son los procedimientos generadores de aerosoles y acá tenemos la toma de muestras respiratorias, la manipulación en el laboratorio de las muestras respiratorias, sobre todo cuando se las centrifuga o cuando se las procesa. También se ha demostrado la transmisión a través de la materia fecal, cuando se realizan aspiración de secreciones de la vía respiratoria, en los procedimientos de ventilación, etc. Veamos ahora algunas claves para el uso correcto del equipo de protección personal. Entonces, ya lo repetimos varias veces, el equipo debe ser seleccionado en función al nivel de exposición que voy a tener con el paciente. Se lo debe colocar de tal manera que los distintos elementos no alteren ni interfieran sus funciones entre sí. Por ejemplo, colocar primero el barbijo o el respirador y luego la protección ocular. Colocarlo siempre antes de iniciar la actividad con riesgo de exposición y retirarlo únicamente después que estoy fuera de riesgo de exposición. Usarlo, y esto es muy importante, asumiendo que luego de su uso ese equipo está contaminado y se convierte en un nuevo foco de riesgo.
Vamos a ir viendo a modo de ejemplo qué tipo de equipo de protección personal debe usar cada uno del personal de salud que asiste a un paciente sospechoso o confirmado durante su ruta dentro de un entorno sanitario. El personal de vigilancia que está en las áreas de ingreso de pacientes o de ambulancia debe estar protegido. Debe contar con insumos para higiene de manos y practicarla frecuentemente, y cada vez que se coloque o se retire los elementos de protección personal, debe contar con barbijo de tipo quirúrgico y protección ocular, preferentemente una máscara facial de uso individual. El personal administrativo que se encuentra con atención al público y no está protegido con una barrera física de vidrio o plástico, también debe contar con insumos para higiene de manos, barbijo quirúrgico bien colocado y protección ocular, preferentemente máscara facial y, como dijimos recién, de uso individual y personal. En cambio, se trata de personal administrativo que sí atiende al público, pero está protegido por una barrera física y se encuentra en áreas de atención de pacientes sospechosos o confirmados, solo deberá realizar higiene de manos con frecuencia y usar un barbijo de tipo quirúrgico. Si hablamos de médicos, enfermeros, kinesiólogos o en general todo el personal de salud que está en contacto estrecho con el paciente sospechoso o confirmado de COVID-19, pero realiza procedimientos en donde no está expuesto a la generación de aerosoles, entonces debe contar con un camisolín hidrorrepelente, barbijo quirúrgico, antiparras o máscara facial y los guantes como siempre. Además, mantener la adecuada higiene de manos. Si se trata de personal de salud o personal de laboratorio que realiza la toma de muestras de tipo respiratorio o que manipula o procesa las muestras respiratorias, entonces el nivel de protección en el equipamiento debe ser el máximo. Por supuesto que debe mantener la adecuada higiene de manos y debe usar además cubrecalzado cofia, camisolín que debe ser hidrorrepelente, respirador N95 o superior y debe protegerse con una máscara facial y por supuesto usar guantes. El personal que realiza extracción de sangre a estos pacientes debe proceder a la higiene de manos, como siempre, y usar equipo de protección personal que cuente de camisolín hidrorrepelente, barbijo quirúrgico, antiparras o máscara facial, es decir, la protección ocular, y guantes. Si hay alguna probabilidad de salpicaduras de fluido, se puede agregar cofia y cubrecalzado. En esta diapositiva explicamos cuál es el equipo de protección personal que debe usar cualquier personal de salud, sea médico, enfermero, kinesiólogo, etc., expuestos a procedimientos generadores de aerosoles, cuya lista se visualizó un poco antes en esta misma presentación. Y van a ver que esta diapositiva se repite con la que explicó la doctora Norma en relación a la toma de muestras respiratorias, porque es un procedimiento generador de aerosoles. Y acá vamos a generalizar, es decir, que cualquier persona de salud expuesto a estos procedimientos debe proceder a la higiene de manos, usar un equipo de protección personal que cuente con cubrecalzado, cofia y camisolín hidrorrepelente, respirador N95, ahí le agregamos más barbijo quirúrgico. ¿Por qué? Porque el respirador N95 o superior se reutiliza, se hace un uso extendido, no se lo descarta, sino que se lo almacena correctamente. Entonces, para optimizar ese uso extendido, se le adiciona, como está en la figura, en la foto, un barbijo quirúrgico por delante, y la máscara facial o las antiparras, y finalmente los guantes. Cualquier personal de diagnóstico por imágenes que vaya a exponerse a estos pacientes, pero no vaya a realizar procedimientos generadores de aerosoles, debe practicar higiene de manos, usar camisolín, barbijo quirúrgico, máscara facial o antiparras y guantes.
Personal que traslada a los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, como es el caso de los camilleros, debe realizar higiene de manos correcta, utilizar camisolín hidrorrepelente, barbijo quirúrgico, antiparras o máscara facial y guantes. En el caso de personal de limpieza que esté destinado al área de atención de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, ese personal debe contar con botas que sean impermeables, se usa en este caso doble par de guantes, debe usar cofia, camisolín que sea impermeable, barbijo quirúrgico y protección ocular. Por supuesto, mantener siempre la adecuada higiene de manos. Caso de personal de mantenimiento que tiene que hacer refacciones, reparaciones en un área donde se asisten pacientes sospechosos o confirmados de COVID o están internados, pero ese personal no va a estar expuesto a procedimientos generadores de aerosoles, se procede con la higiene de manos, debe usar camisolín, hidrorrepelente, barbijo quirúrgico, protección ocular, ya sea antiparras o máscara facial, siempre en lo preferencia máscara facial, guantes, pero tenerla en cuenta que si va a hacer algún tipo de mantenimiento en donde sí va a estar expuesto a procedimientos generadores de aerosoles, que eso hay que determinarlo muy bien y tenerlo bien analizado, ahí en ese caso vamos a usar un respirador N95 más un barbijo quirúrgico encima. Todo personal de salud que esté en contacto directo con pacientes sospechosos o confirmados COVID-19. Sospechosos incluidos. Recordar esto de que los equipos de protección personal se usan ante la mínima sospecha. O con el entorno, o sea, con el contacto con el paciente o con su entorno, pero no va a tener ni riesgo de exposición a fluidos corporales ni PGA. Se va a proceder a higiene de manos, camisolín, barbijo quirúrgico, protección ocular y guantes, y en este caso el camisolín no es absolutamente necesario que sea hidrorrepelente, porque no va a haber riesgo de exposición a fluidos, pero este riesgo hay que anticiparse y tenerlo bien categorizado. Se trata de personal sanitario que se encuentra en los puestos fronterizos y tienen contacto estrecho con los pasajeros porque realizan algunos procedimientos como pedirles la identificación y además tomarle la temperatura, o sea, hay una proximidad con el pasajero. Entonces debe realizar la higiene de manos correctamente, usar camisolín hidrorrepelente, usar el barbijo quirúrgico, preferentemente máscara facial como protección ocular y utilizar guantes. Y con esta reflexión nos despedimos y les damos las gracias. Respetar y poner en práctica las normas de bioseguridad es la mejor forma de cuidar y preservarnos a nosotros y a los demás. Estamos a disposición y muchísimas gracias.